En este vídeo nos vamos a introducir en los circuitos paralelos. Vamos a comenzar armando un clásico circuito paralelo que es el más básico de todos. Para ello disponemos de una fuente de energía, en este caso una batería de 9 volts, y vamos a usar como dispositivos para colocar en paralelo lámparas a filamento. Dispongo de una lamparita a filamento. Ustedes observan aquí el circuito. Fíjense que en este caso voy a armar el circuito de otro modo. Miren cómo estoy colocando o distribuyendo los elementos. Traigo otra lamparita y voy a disponer entonces ahora del cableado. Un cable, otro cable. Ya dispongo de dos lámparas que están una a la par de la otra. A este modo de conectar dispositivos se lo conoce como paralelo. Ahora hago lo propio aquí y aquí, es decir, coloco en paralelo la batería con las lámparas. Naturalmente las baterías se encienden porque he conectado en forma directa. Voy a quitar uno de los cables y colocaré un switch, ¿sí?, para poder conectar el switch, para que forme parte del circuito el switch también. Observen el modo en el que los conecto. Como el switch está abierto, la llave está abierta, entonces no tenemos energía. Cierro la llave y permitimos la circulación de la corriente. Entonces, esta técnica o modo de conectar dispositivos en paralelo es la más básica. ¿Por qué? Porque he colocado solamente dos lámparas. Los circuitos paralelos son los circuitos más usados. Tienen grandes virtudes. Por ejemplo, a este circuito se le podría agregar otra lámpara más en paralelo. Podríamos hacerlo. Entonces, podríamos ir agregando como si se tratara de una instalación más grande, de un automóvil, por ejemplo, que tenga muchas lámparas. Entonces, yo puedo traer un poquito más aquí esta lámpara y dispongo ahora de una nueva lámpara. Fíjense, voy a agregar esta aquí, suelto y automáticamente ya quedó conectada la lámpara que acabo de traer. Por lo tanto, tenemos también allí una virtud. Es importante entender que cuando una lámpara se quita en un circuito paralelo o el filamento de la lámpara se daña, por ejemplo la primera, yo puedo quitarla del circuito. Bueno, voy a tratar de quitarla si es que puedo, si es que me deja el software. Vamos a ver. Si no, la voy a borrar directamente. Y el resto del circuito sigue funcionando. Eso es lo bueno de los circuitos que son paralelos. No se altera el funcionamiento del resto de los dispositivos cuando uno de ellos se quita o se daña. Al revés, tampoco se altera el funcionamiento del circuito cuando se agregan nuevos dispositivos en paralelo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que cuando se agrega un dispositivo, la corriente que sale de la fuente aumenta. Vamos a medir la corriente que hay en la lamparita simplemente con la ayuda del simulador. La primera lámpara dice que tiene una corriente de 481 miliamperes. La segunda, como son iguales, las dos tienen el mismo valor de corriente. Ahora, pregunta: ¿qué corriente circula por la llave? Entonces, estas preguntas, ¿sí?, son importantes. Segundo, ¿qué tensión tienen las lamparitas?
¿Les llega la misma tensión a ambas lámparas? Para poder responder a esta pregunta, vamos a quitar la llave y vamos a hacer una conexión directa. Adviertan de que los tres dispositivos están a la par unos del otro. Por lo tanto, la tensión del borne más de la batería se aplica directamente a los terminales izquierdos de ambas lámparas por igual. Y allí estamos viendo que en el terminal izquierdo la tensión es de 9 voltios en la lámpara superior y lo es también en la lámpara inferior. Del otro lado tenemos 0 volt y 0 volt. Entonces, la diferencia de potencial que es capaz de proveer esta batería se aplica por igual en ambas lámparas. Y si trajera una nueva lámpara, vamos a suponer que traigo una nueva lamparita y la conecto, adviertan de que dispongo de la misma tensión, 9 volts del lado izquierdo y 0 volts del lado derecho. Conclusión: la tensión que se aplica a los dispositivos en paralelo es la misma para todos. Recordemos que conectar la punta de los instrumentos para medir tensión es esta la técnica, ¿no? Ahí medimos tensión en la primera lámpara. Ahora, pregunto, ¿el instrumento indicará el mismo valor si corriera los cables hacia arriba o hacia abajo, cualesquiera de los dos o ambos? Entonces, esta es una práctica que se deberá realizar y verificar, pero de antemano podemos ver, según el simulador, que las tensiones son las mismas, por lo tanto el instrumento deberá mostrar el mismo valor de tensión, no importa si estamos midiendo la tensión en la batería o en la última lámpara. Al revés, si al hacer las mediciones no medimos exactamente la misma tensión, entonces eso significa que hay un problema. En los circuitos que están sobre una mesa, es decir, donde los cables son cortos, la tensión de la fuente es la misma que se encuentra en todos los dispositivos que están en paralelo. Pero, cuando los dispositivos están muy alejados unos del otro, las resistencias eléctricas de los cables influyen. Entonces, el último de los dispositivos tendrá una tensión inferior al primero de ellos. Sin embargo, aquí en la simulación veremos de que todos tienen la misma tensión como lo estábamos mirando recién. Pero en la práctica se observa, ¿sí? El último de los dispositivos tendrá una tensión menor. Eso tiene que ver con los cables, ¿sí? Los cables no son perfectos, por lo tanto provocan lo que técnicamente se llama caída de tensión o de potencial eléctrico. Bueno, a ver, vamos a sacar esto. Muy bien. Entonces, la primera conclusión sobre los dispositivos paralelos ya se ha observado, todos tienen la misma tensión. La segunda conclusión, es factible colocar y sacar dispositivos en un circuito paralelo sin alterar el comportamiento y el funcionamiento de los demás dispositivos que ya se encuentran en la instalación eléctrica.